Agradecidos, amigos y amigas, por la oportunidad que nos permiten de que lleguemos a ustedes en este segmento Propuesta Cultural en Propuesta Final. Jonathan de Oleo, como cada sábado con ustedes, hoy, 8 de octubre del año 2022, para compartir nuevamente algunas ideas y algunos saberes sobre temáticas importantes del mundo cultural. Hay un tema que está muy de moda y se está hablando mucho de él en el sector cultural, en el sector de la investigación, de la arqueología y la antropología de la República Dominicana y Europa. Periódicos como El País, periódicos italianos, periódicos de Reino Unido, vinculados específicamente a la parte de la investigación y la cultura, han estado exponiendo una serie de datos vinculados a lo que vamos a hablar hoy, sobre el semí de algodón, así como lo motivaba el compañero Alexander. ¿Qué es un semí? Un semí es una deidad, es un espíritu o un dios de los taínos, nuestros ancestros. Ellos eran politeístas y politeísta significa que creían en varios dioses. Es por eso que a veces escuchamos el término poli, por ejemplo, politécnico, policía, porque son cosas grandes que tienen varios componentes. Sobre este tipo de semí hay varias informaciones desde diferentes años. Por ejemplo, en este momento, la actual ministra de Cultura, conjuntamente con el embajador dominicano en Italia, el doctor Tony Raful, han estado haciendo las gestiones para ver de qué manera se puede traer este semí aquí al país. Este es un semí que desde el año 1924 está dentro de la parte de las reliquias de lo que es el Museo Antropológico y Etnográfico de Turín en Italia. Son varias las versiones que plantean cómo llegó este objeto importante para los dominicanos a Europa. Hay una que dice que Pedro Santana se lo regaló a uno que era cónsul en el país, que estaba en Italia, apellido Cambiaso. Hay otra versión que plantea que un trabajador se encontró ese semí en una cueva, específicamente en la del Pomier, en aquellos años, siglo XIX, y eso fue entonces comprado por esta misma familia e enviado a Génova. Hay otra versión que dice que primero pasó por Reino Unido y España. Antes se creía que estaba en museos, por ejemplo, de Reino Unido, pero fue hasta el año 1971 que el investigador, arqueólogo y antropólogo Bernardo Vega descubrió que este semí existía y estaba guardado en un relicario de allá, de este museo de tanto prestigio, que está cerrado al público desde el año 1984. Son 94 años que Italia mantiene guardado este objeto de tanto valor, primero para la humanidad y luego para nosotros los dominicanos, los quisqueyanos de esta isla. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos estos semí eran preparados conjuntamente, sea de algodón, lo hacían de madera, lo hacían, por ejemplo, de yeso, lo hacían de diferentes maneras, y todo ese vínculo cultural y religioso de estos primeros habitantes de nuestra isla estaban vinculados a ese quehacer del semí. Conocemos, por ejemplo, un semí muy particular que era el dios de la yuca, Yucajú, que lo tenemos ahí y lo podemos poner en pantalla, señor director. Pero también existe, por ejemplo, muy conocido entre esas comunidades, ahí está el dios de la yuca. Ese era el dios principal, hijo de Atabey, vinculado también a todo lo que tiene que ver con otros dioses, como era el dios de Atabey, que ya le dije, el dios de la yuca, y el Bonayel, que era el dios que enviaba el agua. Ahí está. Por ejemplo, aquí en el país está el Centro de los Hermanos Guillén en Yamasá,
que ellos se dedican a construir y a elaborar este tipo de objetos, y eso lo que hace es que pone en valor esa ancestralidad y esa historia nuestra. La Iglesia Católica y sus religiosos en el país tuvieron mucho que ver con todo lo que fue la destrucción también de estos semí, porque saquearon, se robaron mucho de ellos y lo enviaban a España a los dioses. Hay una anécdota que plantea un antropólogo estadounidense que dice que un obispo en el país de apellido Alessandro envió una réplica de un semí propio al actual papa en ese tiempo. Estamos hablando del siglo XV, y decía: esto es una imagen, vamos a decir, como diabólica, ridícula. O sea, ridiculizaron las pertenencias culturales nuestras porque no las aceptaban, y todavía tenemos personas que entienden que eso es diabólico, y esas son imágenes que están vinculadas a la cultura netamente del pueblo dominicano. ¿Qué se espera? Se espera que en algún momento nuestras autoridades se empantalonen y puedan traer al país, a nuestra isla, a su casa materna, el semí de algodón. Los italianos tienen varias versiones. Por ejemplo, dicen que ese semí fue donado a ese museo en el 1928, pero desde el 1984 ese museo no está apto para el público, porque es un museo que tiene muchas especies de valor de diferentes partes del mundo. Este no es solo el único objeto importante que hay tanto en Italia como en otros museos del mundo. Hay más, porque hubo saqueos, hubo corsarios y todo lo que ocurrió vinculado a esta propiedad nuestra. Ojalá que algún día, que no sea muy tarde, llegue este semí al país, no de visita, sino para siempre. Agradecido como siempre por la sintonía de este segmento. Continuamos con la propuesta final.